Ya estamos en contacto con el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, don Jorge Silva. Le saludamos a don Jorge Silva. Buen día. Le saluda Marco Ibáñez junto a Rubén Atahuichi. Buenos días, Marco. Saludar también a Rubén y a toda la audiencia que tiene el programa. Viceministro, ayer el ministro de Justicia, don Iván Lima, ha anunciado la posibilidad de modificar, de hacer revisión de la ley 1173 de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres para seguramente contrarrestar los errores, los ilícitos y las irregularidades que se han desnudado con el caso del feminicida y violador serial Richard Choque Flores y su vinculación con el juez, otrora juez, Rafael Alcón. ¿Cómo se explica esta posibilidad de modificación de la norma, viceministro? Porque, cierto, es su despacho, el Ministerio de Justicia, que ha anunciado una eventual modificación. ¿Qué es necesario, no? Las leyes se han realizado en diferentes coyunturas, en diferentes contextos, siempre respondiendo a las necesidades que se presentan, aquellas demandas que en tiempos la población demanda. Y así como la ley Blatman, por ejemplo, la ley 1173, el Código del Sistema Penal que lamentablemente fue derogado, y otras normas han nacido justamente debido a, te decía, la coyuntura que atraviesa un país, un pueblo. Y en ese sentido es que ordenanzas, leyes departamentales, municipales, nacionales, la propia constitución nace justamente de esa necesidad de tener una propia constitución elaborada por los bolivianos en el marco de la realidad boliviana. Y bueno, hoy se habla de modificar algunos artículos de la constitución, es decir, es el desarrollo de la sociedad que provoca a la revisión de las normas para modificarlas, para derogarlas, para abrogarlas. Y en ese contexto, hoy la coyuntura te exige revisar toda la normativa que está relacionada en el ámbito fundamentalmente penal, ¿no? Porque gracias a esta ley, la 1173, que es muy benévola para los que son acusados de la comisión de delitos, se han beneficiado muchos delincuentes, ¿no? No solamente feminicidas y violadores, sino otros sujetos que han cometido otro tipo de delitos que se amparan en la 1173 y logran la libertad a veces o la detención domiciliaria o la libertad pura y simple o una detención privativa por 6 meses que debe durar la etapa de investigación y a veces en esos 6 meses no logran todas las pruebas y ahí pagan al fiscal y salen libres de toda culpa. A veces yo siento, Rubén y Marco, que las leyes se la van trabajando en ese sentido de la defensa de los derechos humanos, bajo esos principios de progresividad de los derechos, pero siempre pensando en cómo beneficias al delincuente, ¿no? O sea, todas las normas siento de que están para beneficiar, para reducir las penas, las sanciones, para limitar las detenciones preventivas, para garantizar dentro del debido proceso el derecho a la defensa del delincuente. Sí, pareciera que todo hemos ido trabajando, no solamente en el país, sino también si tú haces una comparación con la jurisprudencia de otros países, vas a ver que la mayoría de las normas están orientadas a proteger, a defender el debido proceso en el marco de aquel imputado, de aquel acusado, pero muy poco se ha hecho sobre la víctima, ¿no? Viceministro. Y hoy día sentimos de que la víctima casi está desprotegida Claro. por la normativa. Viceministro, ¿en qué consiste la ley 1173? ¿Qué elementos tiene respecto de lo que se cuestiona? ¿Y qué se tendría que modificar en adelante? Sí, fundamentalmente creo que la 1173 tiene que modificarse en su procedimiento de aplicación en la etapa de investigación.
en esa etapa vas a encontrar muchas ventajas, te reitero, para aquellas personas que han sido acusadas por la comisión de delitos. Y esta aplicación del 1173 se amparan varios sujetos para poderse beneficiar de una detención, por ejemplo, domiciliaria o Ajá. evadir la detención en un penal. O sea, se toma la detención preventiva como una medida excepcional. Y lógicamente esta medida excepcional hace de que muchos delincuentes que han cometido delitos puedan, en la práctica de su defensa, demostrar de que los riesgos procesales que establece la OCC 73, es decir, cómo evitas llegar a tener una detención preventiva, es demostrando que tienes una familia, que tienes un domicilio y que tienes un trabajo. Y esos tres elementos es para estos sujetos fáciles de conseguir. Se consiguen un certificado de trabajo, tienen certificados de nacimiento de sus hijos o certificado de matrimonio, presentan factura de luz y de agua y por lo tanto certifican un domicilio y listo, ya han subsanado o han evadido los riesgos procesales y obtienen la libertad y se pueden defender en libertad, cuando en muchos de los casos estas personas son pues denunciadas por violación, por asesinato, por feminicidio o por otro tipo de delitos graves. Pero la norma se aplica para todos, ¿no? Entonces, no debería ser así, debería haber un procedimiento especial para aquellas personas que han sido acusadas Claro. por la comisión de delitos que tienen como sanción máxima 30 años. Pero no puedes aplicar el mismo procedimiento para aquellas otras personas que son acusadas por delitos menos, ¿no? Cuya sanción, diríamos, es 1, 2, 3, 4 años de prisión, frente a otro que tiene 30 años de prisión. Es decir, Claro. ahí se tiene que modificar definitivamente y dejar de beneficiar a estos delincuentes que, te reitero, obtienen fácil la libertad porque además tienen dinero y pueden comprar al investigador o coimearle al fiscal o al juez y obtener su libertad. Entonces, creo que la parte procedimental en la etapa de investigación tiene que cambiarse y diferenciar de aquellas personas que son acusadas con delitos que tienen por encima de los 5 años y otro procedimiento para aquellas personas. Por darte un ejemplo, no puede ser también delitos de 6, 7 años, pero necesariamente tiene que haber un procedimiento diferente, especialmente para los que son acusados por violación, por asesinato, por feminicidio, por narcotráfico. O sea, esos delitos mayores tienen que tener un tratamiento diferente. Sí, a ver, si me permite, viceministro, leer lo que dijo ayer el ministro de Justicia, Iván Lima. Existe un defecto en la ley 1173 que permite que por la retardación de justicia y el tiempo de tramitación de los casos, muchas personas que tienen ya sentencia por los casos de feminicidio y violación estén en las calles. Hay que cambiar la ley, hay que ajustar ese aspecto, señaló Lima. ¿Qué dificultades hay o qué posibilidades hay de que esta norma ya no más sea modificada? Porque es cierto, de las lecciones aprendemos, esto ya debía ser tratado antes, tiene que aparecer un problema para preocuparnos de esta situación. Este es el momento que el país nos brinda especialmente a las autoridades de los diferentes órganos del Estado, especialmente el legislativo y el judicial, que hoy están siendo interpelados, los primeros para cambiar las normas y adecuarlas a la actual necesidad y coyuntura que vive el país, y los segundos para poder realizar los cambios estructurales dentro de la administración de justicia, ¿no? No es todo del órgano ejecutivo. Evidentemente, las leyes tienen que trabajarse desde la Asamblea Legislativa respondiendo a esta necesidad que hoy siente el país. No podemos tener leyes benévolas para beneficiar a delincuentes feminicidas, ¿no? O violadores o asesinos. No podemos tener normas que sean tan flexibles para obtener libertad, incluso de aquellas personas que tienen 30 años sin derecho a indulto, y eso nos llama la atención, es decir, no deberían ser beneficiados con ningún tipo de excepciones procesales aquellas personas que tienen 30 años
sin derecho a indulto, es decir, sin derecho a perdón. Pero basta un certificado con asma, ¿no? Para que puedan, o con gastritis aguda o crónica no comprobada, porque eso puedes adquirirlo fácilmente de algún médico corrupto que por 300 o $500 te extiende ese certificado y lógicamente si ahí agregas $3.500, como dice Choque, para darle al con, lógicamente obtienes tu libertad cuando tenías 30 años sin derecho a indulto. Entonces, este es el momento que desafía a los legisladores a revisar estas normas en el ámbito penal y poderlas adecuar a la actual necesidad. Y por supuesto, el órgano judicial, especialmente el Consejo de la Magistratura, si no hace una depuración de jueces y fiscales corruptos que están vinculados con la comisión de delitos y que son parte de estas redes criminales donde hay policías, hay abogados, hay psicólogos, hay médicos que ocupan diferentes cargos, ya sea como investigadores, como jueces, como abogados, litigantes o como fiscales. Lógicamente no vamos a poder cambiar nada, ¿no? Simplemente será el escándalo, simplemente será la intención del presidente, del órgano ejecutivo, de los ministros de querer cambiar, pero si ahí tenemos frenos por parte de los legisladores y frenos por parte de los que hoy están en el órgano judicial y no quieren cambiar y quieren proteger a los corruptos jueces y fiscales, lógicamente el cambio que se pretende desde el presidente va a tener sus obstáculos, sus frenos, y no vamos a lograr responder esa demanda y esa necesidad que hoy surge desde la población. Entonces, decíamos en varios otros espacios de que el tema de la justicia no solamente es un tema que le puedes descargar en el órgano ejecutivo, sino tiene que estar también involucrado el órgano judicial, el órgano legislativo, el colectivo social en su conjunto, hablando de medios de comunicación, organizaciones sociales, políticos de la oposición. El tema de la justicia es un tema transversal, es un tema de país, no es un tema de un partido, de un gobierno. Por lo tanto, si no hay el compromiso y la decisión política de los otros actores, va a ser complicada este cambio estructural que se pretende y que lo ha manifestado el presidente, lo ha manifestado el ministro de Justicia, Iván Lima, que se pretende llevar adelante a partir del trabajo de esta comisión. Viceministro, la revisión de la Ley 1173 y 2298, la modificación y la elaboración de una propuesta, ¿se podrá llevar adelante hasta marzo, cuando se va a realizar la Cumbre de Justicia? Sí, dentro de los 6 pilares que ha presentado el ministro Iván Lima, está justamente estos temas, ¿no? De la adecuación normativa. Y ahí se planteará la necesidad de qué leyes se tienen que modificar, abrogar, derogar, y esa va a ser ya una tarea del ministro de Justicia, esa va a ser una tarea de la Asamblea Legislativa. Evidentemente se formulará el proyecto, la propuesta desde el ámbito ejecutivo, pero si en el ámbito legislativo no tenemos el eco compartido de toda la Asamblea, no solamente del MAS, sino de toda la Asamblea, va a ser imposible avanzar en estas reformas. Es decir, nosotros queremos cambiar la ley 1173, pero no es una decisión única del órgano ejecutivo, tenemos que llevar al órgano legislativo. Y si ahí no hay el entendimiento y la aceptación y la de necesidad de cambiar estas leyes, lógicamente que vamos a tener ahí ciertos frenos que nos van a frenar en esta aceleración que pretendemos llevar adelante con las reformas. Entonces, sí, hasta marzo se tiene pensado, al momento de presentar la propuesta de reforma a la Administración de Justicia, dentro de esa propuesta va a estar, lógicamente, qué leyes tenemos que modificarlas, derogarlas o abrogarlas, y esa tiene que ser una tarea de la Asamblea Legislativa. ¿En paralelo se estará elaborando ya los anteproyectos para estas normas? Sí, se está trabajando acá en el Ministerio de Justicia, haciendo eco de los diferentes colectivos sociales que tenemos en el país. Entonces, la 483, por ejemplo, tiene una vertiente fundamental que es las mujeres creando, la Confederación de Mujeres Bartolina Cis, es decir, el colectivo, las organizaciones sociales que aglutinan a mujeres tienen sus propuestas para modificar esa ley que está justamente orientada
a luchar contra la violencia, pero que lamentablemente los resultados no han sido los mejores. Lo propio, hoy surge la necesidad de modificar la 1173 a partir de estos hechos que han generado un repudio general por parte de la población en contra de estas normas que benefician también a delincuentes que están acusados con este tipo de delitos. Entonces, atendiendo esas demandas, esas necesidades que hoy siente la población boliviana, desde el Ministerio de Justicia se está trabajando en la propuesta de las modificaciones de estas normas, y seguramente dentro de la propuesta de reforma se va a presentar estos proyectos que lógicamente serán considerados posteriormente por el órgano correspondiente. Ya lo dijo usted, viceministro, el órgano ejecutivo puede elaborar las propuestas de modificaciones a diferentes normas, pero en el ámbito judicial y sobre todo en el político puede encontrar tropiezos. ¿Se va a llegar a consensos en el tema político para estos temas? Se están generando estos espacios, Rubén y Marco, estos espacios de construcción de confianzas, que es lo que primero tenemos que construir. Y en ese sentido se convoca a la participación de todos los actores que puedan tener propuestas constructivas. Lógicamente, hay una crítica hoy generalizada en contra de la Administración de Justicia, pero si nos abocamos estrictamente a seguir criticando y cuestionar los 14 años, los 15 años que las cumbres o que las comisiones, le estamos haciendo un flaco favor a la decisión de reformar la justicia. Es decir, ya el diagnóstico está dado, el cuestionamiento está dado. Lo que ahora la población necesita son soluciones, ¿no? Pero soluciones que vayan a ser construidas con el colectivo social boliviano, para que esas soluciones realmente en la práctica puedan ser implementadas y que no tengan en su implementación obstáculos o rechazos por parte de actores políticos, como lo hemos tenido en el pasado. Ese código del sistema penal nos hubiera ayudado bastante en la reforma de la Administración de Justicia. Pero por un rumor que surgió de un sector de médicos que no querían que la negligencia médica sea incorporada como delito, es que se generó todo un movimiento con una serie de rumores para dejar sin efecto esa ley que ya estaba promulgada y que hoy nos hubiera servido. Hoy, ¿cuántas personas del colectivo social demandan que la negligencia médica debe ser un delito, ¿no? Porque tenemos más de 100 casos de negligencia médica y que no pueden ser sancionadas porque no está establecida como un delito dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, se avanza y de pronto surge la posición política que te hace retroceder. Y así no vamos a lograr, dentro de los plazos que se tiene establecido, llegar precisamente a reformar la justicia, no en beneficio del gobierno, no en beneficio de la oposición o del oficialismo, en beneficio de la población boliviana que hoy día demanda una mejor administración de justicia, demanda cambios. Y para esos cambios estructurales no solamente es la decisión política del presidente, sino tiene que estar acompañada de los otros órganos del Estado, quienes bajo ese principio de separación de órganos a veces obstaculizan las políticas de Estado. Y hoy la política de Estado debería ser tener una justicia para todos. Pero lamentablemente no depende solo del Ejecutivo. Ahí, reitero, el órgano judicial a través del Consejo de la Magistratura tiene que tomar un rol protagónico, histórico, para cambiar su régimen disciplinario que tiene, ese reglamento de convocatorias a los cargos, donde se ha convertido un círculo vicioso. Los fiscales se presentan para la convocatoria de jueces, los jueces se habilitan para la convocatoria de vocales, y así van circulando los mismos viciosos de la Administración de Justicia que prostituyen la justicia, son los mismos que van rotando en los diferentes cargos. Entonces, con estas manzanas podridas, que no son todos, pero una gran mayoría, ¿cómo vamos a lograr cambio en la Administración de Justicia? Si son los corruptos que están vinculados con los delincuentes
que cometen otro tipo de delitos. Si son los mismos actores que son parte de estas redes criminales que operan en la administración de justicia. Lógicamente, con esa dotación no vamos a poder. ¿De quién depende esa decisión? No del ministro de Justicia, no del presidente, eso depende del Consejo de la Magistratura, del órgano judicial. Por lo tanto, estos actores, lógicamente, tienen que estar involucrados en esta reforma estructural que se quiere de la justicia. Y si tenemos que cambiar leyes, ahí está la Asamblea Legislativa, ¿no? Porque no es el ministro de Justicia que va a aprobar una ley, presentará la propuesta, el proyecto de ley, pero quienes tienen que aprobarla, sancionarla, son pues los del órgano legislativo. Por lo tanto, como verás, Rubén y Marco, este es un tema que involucra a todos los órganos del Estado y en especial al colectivo social, ¿no? Porque puede ser que tengamos como el Código del Sistema Penal ya una ley promulgada y de pronto el colectivo social se moviliza en contra y pide dejar sin efecto esa ley, o como ha ocurrido con algunos otros decretos y otras leyes. Entonces, si no tenemos la conciencia colectiva de que necesitamos involucrarnos en este proceso de cambio estructural de la administración de justicia y dejar solamente al gobierno o algún órgano del Estado, lógicamente que el esfuerzo y la oportunidad va a ser nula. Viceministro, agradecemos nuevamente su gentileza con La Razón Radio, ¿no? A usted, Rubén y Marco, gracias por el contacto, que Dios nos bendiga siempre a sus órdenes. Igualmente, un abrazo, ¿no? Era el viceministro Jorge Silva, de Defensa de los Derechos del Usuario